La Constitución mexicana reconoce expresamente en su artículo 20 el derecho de toda persona imputada a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. En este sentido, la Suprema Corte ha dicho que la presunción de inocencia es un derecho poliédrico, en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes, cuyo contenido se encuentra asociado con las garantías encaminadas a disciplinar distintos aspectos del proceso penal. En la jurisprudencia se han identificado principalmente tres manifestaciones o vertientes. La primera como regla probatoria, es decir, los requisitos que debe cumplir cada uno de los medios de prueba para considerarlos válidos para ser utilizados en un juicio, tales como la relevancia o la licitud, y los requisitos que en general debe cumplir el ofrecimiento y desahogo de esas pruebas, tales como el respeto a los principios de publicidad, contradicción e inmediación. El segundo es como estándar probatorio o regla de juicio. Esto quiere decir que es una regla que ordena a los jueces absolver a una persona cuando no se hayan presentado pruebas de cargos suficientes para acreditar, más allá de toda duda razonable, la existencia del delito y la responsabilidad de esa persona. Esta vertiente implica dos cuestiones. Uno, propiamente el estándar que se considera suficiente para condenar a una persona, es decir, más allá de toda duda razonable. Y dos, a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga dicho estándar. En materia penal sería el Ministerio Público o la Fiscalía. Y en tercer lugar, como regla de trato, es decir, un mandato de que toda persona debe ser tratada como inocente hasta en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, por lo que, por regla general, se prohibirían acciones que supongan una anticipación de la pena. Bueno, considerando el altísimo impacto negativo que una condena en materia penal tiene en la vida, la libertad, los bienes o la reputación de una persona, es a través del reconocimiento de este derecho en sus diferentes vertientes que se pretenda que exista al momento de condenar a una persona una seguridad lo suficientemente alta como para descartar posibilidades de error, pues se entiende que el riesgo de condenar a una persona inocente es más perjudicial que la posibilidad de dejar a un culpable en libertad. Comentábamos que una de las vertientes de la presunción de inocencia se refiere a la forma en que debe tratarse a una persona sujeta a un proceso penal. En este sentido, tratándose, por ejemplo, de la prisión preventiva como medida cautelar, podría argumentarse que se trata de una medida incompatible con el derecho a la presunción de inocencia al consistir en una especie de anticipación del castigo. Sin embargo, nuestro alto tribunal ha señalado que dicha medida cautelar constituye una excepción justificable al principio de presunción de inocencia, pues busca preservar el adecuado desarrollo del proceso penal y garantizar la ejecución de la pena. Otra discusión interesante en torno a los límites del derecho a la presunción de inocencia consiste en determinar cuándo termina el derecho de una persona a ser tratada como inocente, con la sentencia de primera instancia, con la sentencia de segunda instancia o solo en presencia de una sentencia firme. Al respecto, la Corte ha sostenido que este derecho concluye con el dictado de la sentencia de segunda instancia. En relación con este punto, también valdría la pena mencionar entre los alcances de este derecho el hecho de que si bien la Suprema Corte ha reconocido que su aplicación no es exclusiva del derecho penal, sino que también se extiende al derecho administrativo sancionador, lo cierto es que en este ámbito su aplicación debe ser modulada. Así, por ejemplo, en torno a la cuestión que mencionábamos sobre cuándo termina el derecho de una persona a ser tratado como inocente, la Suprema Corte determinó que en un procedimiento administrativo termina no con la resolución de los recursos, como sucedería en materia penal, sino con la resolución administrativa definitiva. Creo que la presunción de inocencia es una de las piedras angulares de nuestro sistema de justicia penal, pues irradia en todo el proceso penal y su contenido vincula a todos los actores involucrados. Ejemplo de ello es que la presunción de inocencia obliga tanto al legislador a establecer las garantías necesarias para hacer efectivas todas sus vertientes, como a los juzgadores a no realizar interpretaciones incompatibles de este derecho, así como garantizar el ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas conforme a los principios que hemos platicado. Además, la presunción de inocencia se encuentra estrechamente vinculada e incluso da justificación a muchos otros principios y derechos fundamentales del proceso penal, tales como la imparcialidad, el debido proceso, el derecho a la no autoincriminación o el derecho a la exclusión de medios de prueba obtenidos mediante violación a derechos fundamentales, entre muchísimos otros que podríamos mencionar. Suprema Corte, el poder de la justicia.